Bienvenido a tu siguiente clase de biología, quien te habla Mr. Alexander Colina. Tema de hoy, leyes de Mendel. Haremos una revisión rápida sobre el principio de estas leyes. Explicar las premisas de las leyes de la genética mendeliana, resaltando las principales características, será el objetivo de esta clase. Empezamos por la primera ley de Mendel o principio de la uniformidad. La primera ley o principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura homocigotos, la primera generación filial, heterocigotos, será igual entre ellos, fenotipos y genotipos. Y además, sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, que será el genotipo dominante. Las razas puras están compuestas por alelos, versión específica del gen, que determina su característica sobresaliente. Por ejemplo, si se cruzan plantas de razas puras, una de flores rojas con el genotipo dominante A mayúscula, dominante será mayúscula, recuerden, y otra de flores moradas con el genotipo recesivo A minúscula, se tendrá como resultado que la primera generación filial, la primera generación que sale de esos progenitores, será igual, es decir, tendrá el alelo dominante A y el recesivo posteriormente, ya que va a sobresalir el genotipo dominante, flor roja, como se ilustra a continuación. Genotipo dominante A mayúscula, genotipo recesivo A minúscula. Al cruzarlas tendremos un heterocigoto A, en este caso AA, no esta B, esta es una A, vamos a corregir aquí, es una A, ¿ok? No vayas a confundir. Muy bien, el cuadro de Punnett que tenemos acá es el que nos va de alguna manera a establecer eso. Si tenemos un dominante A y un recesivo A, todos los alelos que componen a esta primera generación filial tendrán como primer alelo al dominante A. Por eso todas serán rojas. Mendel estudió el aspecto de la semilla en las arvejas. Observó que había arvejas de semillas lisas y semillas rugosas. Entonces cruzó plantas homocigotas de semillas lisas con plantas homocigotas de semillas rugosas. El alelo L será lisa, que es dominante, frente al alelo L minúscula rugosa. Todos los gametos del primer individuo tendrán el alelo L y todos los gametos del segundo individuo tendrán el alelo L minúscula. Por lo tanto, después de la fecundación, todos los descendientes serán heterocigotos y de aspecto liso para el carácter aspecto de semilla, es decir, todos los de esa primera generación filial serán en todo caso con la semilla lisa, que es el carácter dominante. Ese es otro ejemplo. La segunda ley de Mendel, llamado principio de la segregación, establece lo siguiente. La segunda ley o principio de la segregación consiste en que el cruce de dos individuos de la primera generación filial, heterocigotos, por ejemplo, en este caso AA con la flor, A mayúscula, minúscula, tendrán una segunda generación filial en la cual reaparecerá el fenotipo y el genetipo del individuo recesivo, resultando lo siguiente, es decir, volverá a aparecer uno puro, pero ¿con qué probabilidad? Una proporción de 1 a 4, es decir, de un 25%. Cuando cruzamos dos heterocigotos A de esta manera, tendríamos las siguientes posibilidades. Los tres primeros tendrán el alelo dominante A mayúscula, posiblemente esté puro y con un 50% de probabilidad heterocigotos, pero dominante igual. Y un 25% de posibilidad que sea homocigoto, pero de carácter totalmente recesivo. Si se cruzan las flores de la primera generación filial, cada una contiene un genotipo dominante A y uno recesivo A color morado. El genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en una proporción de 1 a 4, como se observa a continuación. Es muy baja. También lo hizo con las semillas de arveja. Bueno, para deducir su segunda ley, Mendel cruzó las plantas de la primera generación filial entre sí. Todas las plantas de la generación filial 1, F1, son heterocigotas para el carácter aspecto de semilla, y su fenotipo, por supuesto, será la semilla lisa, es decir, la expresión de ese carácter hereditario. Como son heterocigotas, todos los individuos de la primera generación filial generan dos tipos de gametos, AL y ALN. Como todos los gametos tienen la misma posibilidad de participar en la fecundación, tendremos en cuenta todas las posibles combinaciones. De la misma manera, el cuadro de Punnett les va a señalar que hay un 50% de probabilidad que sean heterocigotos con el carácter dominante, un 25% totalmente homocigoto con el carácter dominante y un 25% homocigoto con el carácter recesivo. De cualquier manera, estas tres serían rojas, pero esta sería morada. Igual, el fenotipo aparecerá en un 25% de probabilidad. Y la tercera ley de Mendel, que es el principio de la transmisión independiente,
establece lo siguiente: consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí, o en genes que están en regiones muy distantes del cromosoma. Asimismo, al igual que en la segunda ley, esta se manifiesta mejor en una segunda generación filial. Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes cuyas características de color y rugosidad se encontraban en cromosomas diferentes. Fue así que observó que existen caracteres que se pueden heredar de manera independiente. Por ejemplo, el cruce de flores con características AABB minúscula, cada letra va a representar una característica que sea mayúscula o minúscula, ponen que sea en dominancia. ¿Cuál? El primer carácter representa el color de las flores, rojo, y el segundo morado. El segundo carácter representa que el tallo sea liso o el tallo sea rugoso, ¿ok? O sea que este que tenemos aquí es un homocigoto de color rojo, tallo liso. Y este es un homocigoto de color morado, tallo rugoso. De este cruce resultaría lo siguiente: en los experimentos él se da cuenta quién es recesivo y quién es dominante. Dominante será el de la flor roja y recesivo será el de la flor morada. Las posibilidades de que aparezcan tendrán estas proporciones. 9 podrían ser flores rojas con el tallo liso. Fíjense que la dominancia es mucho más grande respecto a la recesividad. Sí hay un porcentaje de recesividad, pero es realmente bajo. Si nosotros observamos el cuadro de Punnett y cruzamos todos estos elementos, tendremos una gran cantidad de elementos homocigotos y heterocigotos donde los dominantes son los que aparecen, A mayúscula, B mayúscula. Pero también habrán posibilidades de que aparezcan al contrario. Fíjense cómo van apareciendo. Aquí este es dominante, aparece el fenotipo rojo, tallo rugoso, fenotipo morado, tallo liso, fenotipo morado, tallo liso, fenotipo morado, tallo rugoso, en una proporción de 1, que es lo que aparece en la figura anterior de esta diapositiva. Debes comparar. Y las variaciones de las leyes de Mendel o herencia no mendeliana son los términos empleados para referirse a la existencia de patrones de herencia que no fueron tomados en cuenta en las leyes de Mendel y que se deben explicar para comprender la existencia de otros patrones hereditarios. Dominancia incompleta: se trata de las características que no necesariamente una domina a la otra. Dos alelos pueden generar un fenotipo intermedio cuando se produce una mezcla de los genotipos dominantes, por ejemplo, la mezcla de una rosa roja con una blanca para que se produzca una rosada. Los alelos múltiples: en un gen pueden existir alelos múltiples, sin embargo, solo dos pueden estar presentes y generar un fenotipo intermedio sin que uno domine sobre otro, por ejemplo, como ocurre en los grupos sanguíneos. La codominancia: dos alelos pueden expresarse a la vez porque los genes dominantes también se pueden expresar sin mezclarse. La pleitropía: hay genes que pueden afectar diversas características de otros genes. Ligamiento al sexo: está asociada a los genes que contienen el cromosoma X de los seres humanos y que generan diferentes patrones de herencia. La epístasis: los alelos de un gen pueden encubrir y afectar la expresión de los alelos de otro gen. Y los genes complementarios se refieren a que hay alelos recesivos de diferentes genes que pueden expresar un mismo fenotipo extraño. Pero ocurre herencia poligénica: se trata de los genes que afectan las características de los fenotipos, como la estatura, color de piel, entre otros. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.